A principios de 1972, se desató un gran revuelo en Europa cuando una destacada revista italiana, la Domenica del Corriere, publicó un artículo con una foto que representaba la crucifixión de Jesucristo. En el artículo se afirmaba que un equipo financiado por el Vaticano había inventado una máquina capaz de fotografiar el pasado. Saludos y bienvenidos a mi canal, Historias o Mitos. Al frente de este equipo se encontraba un hombre, y quizás estés pensando qué tiene de especial este hombre. Pero verás, su nombre es Padre Pellegrino Ernetti y no era cualquier persona. En aquel entonces, era el exorcista más famoso de Venecia. A pesar de sus métodos sobrenaturales, él creía firmemente que la ciencia y lo sobrenatural eran una misma cosa, y solía decir que las entidades existían en una dimensión diferente y que su comprensión de las leyes de la física era lo que le permitía combatirlas eficazmente. Su comprensión de la física lo llevó a trabajar en un proyecto de audio que involucraba cantos gregorianos en septiembre de 1952, y fue entonces cuando Ernetti tuvo la idea de que el sonido existía después de la muerte. Aunque pensaba que era una buena idea, la dejó de lado debido a la falta de financiamiento y a la incapacidad de explicarla a sus colegas. Pero todo eso cambió cuando el padre Agostino Gemelli, presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, afirmó haber escuchado la voz de su difunto padre mientras inspeccionaba el proyecto sobre los cantos gregorianos. Con el apoyo financiero de Gemelli, Ernetti reunió un equipo de ensueño compuesto por 12 personas, entre ellas, el ganador del premio Nobel Enrico Fermi y el científico de cohetes Wernher von Braun, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la NASA. Supuestamente, tras puertas cerradas, esto fue un gran éxito y fue en ese momento cuando nació el cronovisor. Según Ernetti, el cronovisor funcionaba capturando y amplificando la radiación electromagnética residual que quedaba en el ambiente después de que ocurriera un evento pasado. Incluso afirmó que el dispositivo era tan poderoso que también podía capturar los pensamientos y emociones de las personas involucradas en esos eventos. Aseguró que él y su equipo habían utilizado el dispositivo para presenciar algunos de los eventos más significativos de la historia humana, como la crucifixión de Jesucristo. Además, se decía que Ernetti había utilizado el cronovisor para presenciar una representación de una tragedia perdida del padre de la poesía latina, Quinto Eneas, que tuvo lugar en Roma en el año 169 a.C., y reconstruyó dicho texto. Aunque los investigadores de literatura son escépticos acerca de este trabajo, nadie puede afirmar con certeza si fue real o fabricado. La gente estaba emocionada y fascinada. Pensaban que ahora todas las preguntas sobre la historia humana podrían ser respondidas. Pero no, el cronovisor nunca fue visto por el público. Además, la fotografía del rostro de Cristo en una talla de madera en una pequeña iglesia umbra que recibió una revista italiana, refutaba la foto original de la crucifixión de Jesucristo publicada en la Domenica del Corriere, diciendo que era simplemente un engaño. A pesar de esto, Ernetti se aferraba a sus afirmaciones de que el cronovisor era real y explicaba que, a pesar del argumento de que el cronovisor era real, una revista italiana recibió una fotografía del rostro de Cristo en una talla de madera de una pequeña iglesia umbra, refutando la foto original de Jesucristo crucificado que se publicó en la Domenica del Corriere, diciendo que era solo un engaño. A pesar de esto, Ernetti se aferraba a sus afirmaciones de que el cronovisor era real y explicaba que la razón por la que la talla de madera en la imagen se veía tan similar era porque el escultor español Lorenzo Cuyat Valera la había creado basándose en la visión de una monja que supuestamente mostraba la crucifixión real. A medida que la gente respondía a Ernetti desacreditándolo y diciendo cosas como, si tal máquina existe, ¿por qué no se utiliza hoy en día? Seguramente no habría dudas sobre la historia, los crímenes y los escándalos si una máquina pudiera capturar momentos de nuestro pasado. Ernetti abordó estas críticas con una carta abierta, afirmando que el Papa Pío XII le había ordenado no divulgar ninguna información sobre el dispositivo debido a su naturaleza peligrosa. Las cosas no pintaban bien para Ernetti y el cronovisor. Pero luego, en 1988, algo cambió.
Verás, en 1988 el Vaticano emitió un decreto que establecía que cualquier persona que utilizara un dispositivo capaz de aprovechar el poder del sonido y el tiempo sería excomulgada. Y si me preguntas, eso suena un poco demasiado específico para algo que todos afirman que no existe. Si realmente fuera un engaño, ¿de qué estaba realmente preocupado el Vaticano? Aunque las pruebas eran inconclusas, el rumor pronto se desvaneció hasta 2002, cuando François Brun publicó su libro, El nuevo misterio del Vaticano. En su libro, Brun afirmaba que Ernetti le había contado que, además de grabar a Cristo desde la última cena hasta su muerte, también habían observado discursos de Cicerón, Mussolini y Napoleón. Sin embargo, también mencionó que la máquina fue desmontada después de las etapas experimentales debido al temor de que pudiera revelar algo que cambiaría la civilización actual. Se revelaron más declaraciones cuando, en su lecho de muerte en 1994, Ernetti confesó que se lo había inventado todo, revelando que la obra perdida sí había sido escrita por él y que la fotografía de Jesucristo era simplemente una imagen de la escultura. Entonces, ¿se cerró el caso? ¿Fue ese el final para el cronovisor? Bueno, sí y no. Ernetti también reveló que la razón detrás de inventar las historias del cronovisor era porque la máquina realmente existía y era funcional, pero desde hace mucho tiempo fue confiscada por el Vaticano. Ernetti afirmó en sus últimos años de vida que el cronovisor finalmente había sido desmantelado para evitar que cayera en manos equivocadas, lo cual, según él, podría haber creado la dictadura más aterradora que el mundo haya visto. Sin embargo, hay quienes creen que en algún lugar oculto dentro del Vaticano, el cronovisor sigue existiendo, intacto y funcional. ¿Podría el cronovisor realmente seguir existiendo? ¿Ha existido alguna vez? ¿O todo es simplemente un engaño? ¿Por qué el Vaticano sentiría la necesidad de comentar públicamente sobre el cronovisor si no fuera más que un engaño? Y, además, ¿por qué no negar su existencia, sino instruir a sus seguidores a no usarlo? Para buscar respuestas, podríamos adentrarnos en el ámbito de la ciencia. A primera vista, la idea de un dispositivo capaz de ver eventos del pasado puede parecer absurda, pero en realidad utilizamos versiones rudimentarias de cronovisores todos los días. Un espejo, por ejemplo, es una especie de cronovisor. No vemos nuestra reflexión en tiempo real, sino que nos vemos unos millonésimos de segundo antes, el tiempo que tarda la luz en viajar desde nuestro rostro hasta el espejo y luego reflejarse en nuestros ojos. Mirarse en un espejo es, de hecho, ver el pasado. Un telescopio es otro tipo de cronovisor. Las galaxias distantes que vemos a través de un telescopio no las vemos como están ahora, sino como eran hace millones o miles de millones de años, cuando la luz que las dejó partió. El cronovisor de Ernetti era mucho más complejo que eso. Mientras que los efectos de un espejo o un telescopio se basan en la distancia, el cronovisor de Ernetti podía sintonizar momentos y lugares específicos del pasado con la misma facilidad con la que uno cambia de canal en el televisor. Quizás lo que se necesita para comprender esto es una reexaminación de lo que se entiende por tiempo y espacio. Ernetti explicaba que su cronovisor funcionaba detectando imágenes y sonidos que habían sido creados y que flotaban en el espacio. Esta afirmación se basa en el principio de que cada partícula de luz tiene su propio sello de tiempo único, que existe externamente. Es decir, cada partícula de luz tiene su propia clave única que se relaciona con un punto específico en el tiempo. En teoría, al agrupar, ordenar y filtrar las partículas de luz según un período de tiempo determinado, sería posible ver ese período de tiempo y, como decía Ernetti, detectar las imágenes y los sonidos flotando en el espacio. Por supuesto, que la ciencia pueda teorizar sobre su existencia no significa que el cronovisor exista o haya existido. Quizás reunir partículas de luz con marcas de tiempo y convertirlas en imágenes está más allá del alcance de la ciencia moderna convencional. Sin embargo, ahora es la propia ciencia convencional la que proclama que si no imágenes, al menos antiguos sonidos podrían ser posibles. En 2006, comenzó a circular una historia increíble a través de los medios de comunicación principales.
Aparentemente, un equipo de científicos belgas había logrado, según los informes, utilizar escaneos computarizados de las ranuras de una cerámica de 6.500 años de antigüedad para extraer sonidos, incluyendo conversaciones y risas, producidos por las vibraciones de las herramientas utilizadas para hacer la cerámica. ¿Podría esto ser realmente cierto? Y de ser así, ¿qué más podrían descubrir los científicos oculto en artefactos creados a lo largo de los miles de años en los que los humanos han fabricado cerámica? Esta historia plantea la posibilidad de que los sonidos se conserven en el entorno, esperando ser desbloqueados y escuchados. Existe una disciplina científica completa basada en la creencia de que los sonidos pueden haber sido registrados de manera natural en formas que aún no comprendemos completamente. Se llama paleoacústica y los misterios de la cerámica de arcilla forman parte de su fundamento. Imaginemos un recipiente de arcilla girando en un torno de alfarero, con un patrón grabado en su superficie por un estilete que decora su diseño. Podemos comparar esto con la creación de los primeros fonógrafos, donde una aguja grababa un patrón en la superficie de un cilindro de hojalata o cera. La forma en que funcionaban los fonógrafos era que la aguja capturaba las ondas sonoras y grababa las vibraciones en el cilindro. Cuando la aguja pasaba por las ranuras por segunda vez, el efecto se invertía. Las ondas sonoras viajaban desde la superficie hacia la aguja, reproduciendo el sonido grabado. Según las teorías de la paleoacústica, una vasija de arcilla funcionaría de manera similar, con la vasija actuando como el medio de grabación y el estilete como la aguja. En teoría, las vibraciones sonoras que se desplazan a través del estilete se grabarían en las ranuras de la vasija, esperando ser reproducidas como en un fonógrafo. Esta idea fue elucidada en la década de 1960 por Richard G. Goodrich y David Jones, dos de los primeros practicantes modernos de la paleoacústica. Como describió Jones, una paleta, al igual que cualquier placa plana, debe vibrar en respuesta al sonido. Por lo tanto, al ser dibujada sobre la superficie húmeda por el yesero cantante, debe grabar una especie de registro tipo gramófono de su canción en el yeso. A pesar de la falta de evidencia científica que respalde la existencia del cronovisor, el concepto de poder ver eventos históricos en tiempo real sigue siendo fascinante. Muchas personas se sienten intrigadas por la idea de poder presenciar los momentos más significativos de la historia humana, y la posibilidad de experimentar esos eventos de primera mano es, sin duda, tentadora. En cuanto a los supuestos avistamientos de eventos históricos atribuidos al cronovisor, una posible explicación que los escépticos han planteado es que estos avistamientos son el resultado de falsos recuerdos o alucinaciones. Es posible que las personas que afirman haber presenciado eventos históricos simplemente estén recordando cosas que en realidad no sucedieron, o que estén experimentando alucinaciones como resultado de condiciones psicológicas o neurológicas. Otra posible explicación para los supuestos avistamientos de eventos históricos es que son el resultado de desplazamientos en el tiempo o anomalías temporales. Es posible que el cronovisor exista de alguna manera creando una especie de desplazamiento en el tiempo que permite a las personas experimentar eventos como si estuvieran ocurriendo en el presente. Esto sería consistente con algunos de los relatos anecdóticos de personas que afirman haber experimentado desplazamientos en el tiempo o anomalías temporales. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde la existencia de estos fenómenos. Si bien el cronovisor sigue siendo un dispositivo hipotético sin evidencia científica que respalde su existencia, el concepto continúa capturando la imaginación de científicos, escritores y entusiastas por igual. La idea de poder visitar eventos históricos en tiempo real plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del tiempo y los límites de la tecnología humana, y sin duda continuará inspirando obras de ficción y especulación durante muchos años. Por ahora, con toda la evidencia disponible, solo podemos preguntarnos si el cronovisor es realmente real o dónde podría estar oculto. Dejen en los comentarios qué opinan. ¿Qué otra versión sobre lo que sucedió han escuchado? Deja un like y suscríbanse a mi canal para más. Hasta la próxima.